Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Bien, hoy vamos a hacer una biografía del personaje de ficción de la saga de Star Wars, Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, un hombre humano sensible a la fuerza, fue un caballero Jedi de la República Galáctica y el elegido de la fuerza. Durante las guerras clon, sus logros como comandante en el campo de batalla le valieron el apodo de El héroe sin miedo. Después de pasar al lado oscuro de la fuerza, se hizo conocido como Darth Vader, un señor oscuro de los Sith y aprendiz del emperador Darth Sidious. Como Lord Sith, Vader se volvió contra sus antiguos camaradas y dio caza a los Jedi sobrevivientes hasta su casi extinción. Se convirtió en un ejecutor del Imperio Galáctico que trabajó para aplastar a la Alianza para restaurar la República por oponerse a la voluntad de su maestro Sith. Sin embargo, a pesar de sus acciones como Darth Vader, un destello del lado luminoso de la fuerza permaneció dentro del antiguo Anakin Skywalker. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Anakin nació en el año 41,9 ABI en el planeta Tatooine. Sin embargo, algunas fuentes indican que llegó al planeta en compañía de su progenitora Shmi Skywalker cuando tenía 3 años. Desconocemos el nombre de su padre, ya que su madre afirmaba que fue concebido sin la intervención de varón. El maestro Jedi Qui-Gon Jinn creía que Anakin era el elegido y que había sido creado directamente por la fuerza. Sin embargo, hay evidencias que apuntan que el joven fue el resultado de un experimento de inmortalidad realizado por el maestro Sith Darth Sidious. Shmi y Anakin eran esclavos y sirvieron a Gardulla el Hutt hasta que éste los perdió en las apuestas de las carreras de vainas y pasaron a ser propiedad del chatarrero Watto, que tenía un pequeño establecimiento en la ciudad. Desde muy pequeño, Anakin mostró una gran habilidad para la reparación de máquinas y Watto aprovechó sus cualidades. El joven de naturaleza inquieta aprovechaba sus escasos ratos libres en dos ambiciosos proyectos: la fabricación de una vaina de carreras y la reconstrucción de un androide de protocolo que ayudase a su cansada madre. De naturaleza desprendida, Anakin puso su vida en riesgo varias veces para proteger a la de otros. Con 5 años de edad subió hasta una colina en pleno desierto para espantar a unos guantas y que huyesen de los cazadores que les acechaban, y eso le supuso vagar medio muerto por el cálido desierto durante horas. Tiempo después, y tras encontrarlo perdido en el desierto, cuidó de un Tusken hasta que su gente lo rescató, y por si esto fuera poco, antes de la carrera de Bun Taif, en compañía de su amigo Kister Bana y otros muchachos, liberó un grupo de niños que Sebulba tenía presos y pretendía vender a Gardulla. A la edad de 8 años, mientras reparaba un viejo androide de guerra, Anakin descubrió una holoproyección en el que se mencionaba la palabra Sith y preguntó por ello a un viejo piloto de caza de la República. Este sujeto, que ya le había hablado de la existencia de unos seres angélicos en Lego, le contó lo que sabía sin sospechar que el joven formaría años más tarde de la siniestra orden. En el año 32, Abi, el maestro Jedi Qui-Gon Jinn, su padawan Obi-Wan Kenobi y la reina Amidala, que viajaba haciéndose pasar por Padme Amidala, una de sus sirvientes, llegaron a Tatooine. El grupo había escapado del ataque de la Federación sobre Naboo y pretendían llegar a Coruscant, pero su nave, una elegante Nubian, estaba dañada y eso los llevó hasta la chatarrería de Watto, donde trataron de hacerse con un nuevo propulsor. Nada más ver al joven, Qui-Gon supo que era especial y tras tomar una muestra de su sangre realizó un recuento midichloriano que indicó que sus niveles eran incluso superiores a los del poderoso maestro Yoda. Este sorprendente resultado hizo pensar al experimentado maestro que Anakin era el elegido, del que se hablaba en las viejas profecías Jedi, y decidió llevarlo consigo para entrenarlo. Carentes de dinero y con una nave estropeada, Qui-Gon aprovechó el gusto por las respuestas de Watto y cerró un trato con este. Si el joven Anakin ganaba la carrera de vainas de Bun Taif, Watto les entregaría el propulsor que necesitaban y liberaría al joven. Y si perdía el chatarrero, se quedaría con la Nubian. Anakin era el único participante humano en la carrera y su vaina fue saboteada por Sebulba, pero aún así el joven se impuso y quedó libre. Qui-Gon trató de liberar también a su madre, pero no lo consiguió, y el joven tuvo que abandonar el planeta, dejando allí a su madre, a la que juró que un día la liberaría.
Qui-Gon presentó a Anakin ante el Alto Consejo Jedi afirmando que era el elegido y que debía ser entrenado. Sin embargo, el Consejo lo rechazó. Según Yoda, el joven Skywalker era demasiado mayor para iniciar su entrenamiento y el miedo, un peligroso camino al lado oscuro, llenaba todo su ser. La decisión no contentó a Qui-Gon, que tomó al joven bajo su tutela. Aunque Obi-Wan no se consideraba preparado para ello, cumplió con la palabra dada a su antiguo maestro y tras recibir el consentimiento del Alto Consejo Jedi, se ocupó del entrenamiento de Anakin Skywalker y terminó cogiéndole un gran afecto pese a que sus personalidades eran muy opuestas. Anakin no hizo gala excesiva de sus habilidades con las máquinas, pero el Templo Jedi no tardó en acoger varias de sus creaciones. La que no salió a la luz, porque lo hizo en total secreto, fue la construcción de un par de alas de carreras, con la que a la edad de 12 años participó en unas peligrosas carreras ilegales llamadas Pozo Basura, que se desarrollaban en los niveles inferiores de la capital. Durante una de estas carreras, un tallador de sangre llamado Kedai estuvo a punto de matarlo, pero Obi-Wan consiguió alcanzarlo a tiempo. La primera misión oficial que compartieron, maestro y alumno, los llevó a investigar al líder Kult Kat-Chun y la muerte de su padre Box-Chun, y la segunda los condujo hasta el planeta Zonana Sekot. En esta segunda tarea, la pareja tenía que localizar a Ber Yere, un Jedi que tenía la capacidad de fusionar tecnología y tejido orgánico y que había desaparecido sin dejar rastro. Tarkin y Rey Sienar andaban también tras el Jedi, fruto de cuyo trabajo nació la nave biológica llamada Yavizta, pero ninguno de ellos dio con Ber Yere, ya que este dejó el planeta con un grupo llamado Farausiders. En el año 28 AVI, Anakin terminó la construcción de su primer sable de luz en las cavernas del planeta Ilum, y mientras lo hacía tuvo una visión de Darth Maul, el Sith que mató a Qui-Gon. El Jedi luchó contra el espectro hasta que este se desvaneció y cuando lo hizo comprobó que su arma estaba terminada y tenía una brillante hoja de color azul. Cuando tenía 13 años, Anakin mató a un hombre con su sable por primera vez, un esclavista llamado Krayun, durante una misión en Nar Shaddaa, y aunque gracias a su acción los esclavos de este fueron liberados, la tapadera del Jedi Siri Tachi fue destruida. Siri y un nutrido grupo de caballeros Jedi y Padawanes, del que formaban parte Anakin y su maestro, llevaron a cabo una misión en Rathnor, donde tuvieron que controlar la evacuación del planeta, ya que en su superficie se había liberado un tóxico muy potente. Las investigaciones allí realizadas por el grupo determinaron que el culpable había sido un tal Galen, pero no se consiguió atraparlo. Tras esta peligrosa aventura, Obi-Wan y Anakin acudieron a una sencilla misión de entrenamiento en Ragun 6, pero allí se toparon con un misterioso personaje que coleccionaba artefactos Sith y estaba obsesionado con acabar con ellos. Los Jedi salieron indemnes, pero no consiguieron atrapar a su misterioso acosador. La siguiente misión para la pareja parecía sencilla: asegurar la tranquilidad durante los Juegos Galácticos, y en ella contaron con la ayuda de Siri Tachi y de su aprendiz Ferus Olin. Anakin descubrió que se estaba celebrando una guerra ilegal y en lugar de anularla decidió competir. Su nave fue saboteada, pero el joven consiguió salvar la vida mientras Obi-Wan y el resto acaban con un complot que trataba de acabar con la carrera de varios senadores. El misterioso personaje que los había asediado durante su anterior misión volvió a aparecer y se descubrió que su nombre era Granta Omega y que pretendía impresionar a Lord Sith matándoles. Anakin y Obi-Wan fueron enviados a Darlock, donde se reunieron con el maestro Jorus C-Baot y su padawan Lorana Ginsler, a quienes ayudaron en unas importantes negociaciones. Cuando Anakin contaba con 14 años, se le encomendó la misión de investigar la desaparición del hijo de un senador en Andara. La misión, en la que Anakin fue asistido por Ferus Olin, fue todo un éxito, a pesar que en ella se volvió a topar con Gallian Tarturi. Con esta campaña Anakin se ganó una gran reputación y muchos consideraron que sus habilidades se acercaban a las de un maestro Jedi, pero el exceso de riesgos que tomó le supuso la primera gran bronca de su maestro. Un año más tarde, cuando tenía 15, Anakin Skywalker y Obi-Wan acompañaron a Yaddle en una misión en Mawan, en la que se intentaba que 3 organizaciones criminales lideradas por Dekal Had, Fina Shan y Striker dejasen de enfrentarse. Striker raptó a Anakin y, viendo su potencial, trató de convencerlo para que se uniese a él, y al no conseguirlo organizó un encuentro con Yaddle. El criminal, carente de escrúpulos,
lideró un arma química que Yaddle absorbió usando la fuerza, y aunque esto salvó la ciudad, le costó la vida, algo que a Anakin se reprocharía durante años y que abrió una nueva brecha en su relación con Obi-Wan. Su siguiente misión en el planeta Wancor sirvió para que maestro y alumno limasen asperezas, y durante ella Anakin fue capturado y drogado por la científica Jenna San Arbor, que pese a ser derrotada consiguió escapar. Anakin se volvió a encontrar con Gina cuando tenía 17 años. Por aquel entonces la científica se había aliado con Roy Teda, y aunque Anakin, Obi-Wan, Siri y Ferus se habían hecho pasar por forajidos, Gina descubrió al joven y eso puso a todo el grupo en serio peligro. La oportuna intervención de Mace Windu salvó a los Jedi y posibilitó la captura de los dos criminales, que por desgracia tuvieron que ser liberados un poco más tarde. Cuando tenía 16 años, Anakin y su maestro recibieron la misión de proteger a Simon Greyshade, el nuevo senador comunitario que acaba de suceder en el puesto a su primo Ramman, ya que este había sido asesinado. Alguien lo lanzó desde la planta 500 del edificio República. Se sospechaba que el promotor del asesinato intentaba paralizar la aprobación del acta de reforma financiera que se debía votar, y cuando Simon recibió la primera amenaza de muerte, los dos Jedi fueron asignados para su protección, mientras que Salim Bay, comandante de la Guardia Senatorial, y sus hombres investigaban lo sucedido. Simon sobrevivió y se capturó a su asesino. Sin embargo, el acta nunca fue votada y muchos vieron en ello un síntoma claro de la corrupción que envolvía al Senado Galáctico, donde aquel que se interponía en el camino de las grandes corporaciones era asesinado o aplastado por los burócratas. A la edad de 19 años, Anakin y su maestro fueron enviados a Ansion junto a la maestra Luminara Unduli y a su aprendiz Barriss Offee para intentar sofocar una disputa fronteriza. Los Jedi consiguieron que los nómadas permitiesen asentarse a los colonos en las grandes llanuras herbáceas, pero los intereses en la zona de la Confederación eran muy importantes y sus agentes reavivaron el conflicto. Al final los dos bandos se volvieron contra los Jedi, pero estos consiguieron apaciguar los ánimos y desactivar el conflicto por completo. Días antes de que cumpliese 20 años, el senador del sector, Chormel, contrató a la cambiante Zam Wesell para que atentase contra la vida de la senadora Amidala, y esta consiguió colocar una bomba en la rampa de aterrizaje donde se esperaba la llegada de la representante de Naboo. La explosión tuvo éxito, pero quien murió en ella fue Corde, una de las ayudantes de la senadora que actuaba como señuelo, mientras Amidala llegaba a la zona disfrazada como piloto de escolta. Esa misma noche, y pese a que R2D2 vigilaba a Amidala mientras dormía, Zam Wesell se las arregló para introducir en su dormitorio con una sonda a 2 100 pies muy venenosos llamados Koukuns, que le había entregado Jango Fett. Anakin percibió la amenaza y entró en el dormitorio matando a los Kouns con su sable, mientras Obi-Wan saltaba por la ventana para colgarse de la sonda en busca del asesino. Tras poner a la senadora a salvo, Anakin se unió a la persecución y los dos Jedi dieron con la asesina en un club nocturno donde Obi-Wan le amputó un brazo cuando ésta le encañonó con su blaster. Kenobi intentó interrogar a Zam, pero Jango acabó con ella disparándole un dardo venenoso desde la distancia antes de que pudiese hacer ninguna revelación importante. Para evitar que la senadora sufriese nuevos ataques, se la envió de nuevo a Naboo, pero se hizo en secreto mandándola en un transporte público junto a Anakin y simulando que ambos eran colonos. A su llegada a Naboo, Anakin no se separó de su protegida y la amistad que tenían se convirtió en una relación amorosa que ambos intentaron refrenar sin éxito. Anakin dejó a Amidala con la familia Lars. Su madre se había casado con el patriarca de la misma clique y fue en busca de su madre. Tras recabar la información en varios asentamientos y tras dialogar con los yaguas, dio con el poblado Tusken, pero cuando llegó hasta su madre solo pudo verla morir en sus brazos. Furioso, acabó con todos los moradores, incluso los niños y las mujeres, y regresó a la granja donde le dio sepultura. R2D2 había capturado una señal de auxilio de Obi-Wan emitida desde Geonosis, planeta al que había llegado siguiendo a Jango Fett desde Kamino. Y aunque su deber era proteger a la senadora, Anakin la convenció para que fuesen en ayuda de su maestro. La pareja fue atrapada al poco de tomar tierra en Geonosis y fueron sentenciados junto a Kenobi a ser devorados en la arena del circo
por 3 bestias. Sin embargo, el trío se las arregló para permanecer con vida hasta que los Jedi y el recién obtenido ejército clon los pusieran a salvo. Ese fue el inicio de las guerras clon, pero eso no puso obstáculo al amor que sentían Anakin, que pese a las normas Jedi lo prohibía. Se casó en secreto con Amidala en una sencilla ceremonia en el retiro de los lagos con C-3PO y R2-D2 como testigos. Las guerras clon. Bien, en las guerras clon fue un periodo que las fuerzas separatistas atacaron Coruscant y raptaron a Palpatine, el canciller supremo. Anakin y Obi-Wan se infiltraron en la nave insignia del general droide Grievous y trataron de liberarlo. No sin mucho esfuerzo, la pareja consiguió llegar hasta el cautivo que estaba custodiado por el conde Dooku, y durante el enfrentamiento que tuvieron con el antiguo maestro Jedi, Obi-Wan quedó fuera, y eso le impidió ver cómo Anakin desarmaba a su rival y le amputaba la cabeza. Su servicio durante la guerra había sido insuperable y eso hizo que el Alto Consejo Jedi le ofreciese un puesto entre ellos. Sin embargo, y aunque esto le disgustó sobremanera, se le negó el título de maestro Jedi. La misión que le encomendaron fue servir de nexo de unión entre el Consejo y Palpatine. Pero lo que en realidad querían es que les espiase y les mantuviese al tanto de las acciones del Canciller Supremo del que ya desconfiaban. Anakin, que ya consideraba a Palpatine como uno de sus mentores, vivió durante unos días a la sombra del Canciller y terminó confesándole las visiones que tenía. Palpatine le habló de Darth Plagueis, un Lord Sith que tenía el poder de devolver la vida, y le dijo: aprende los caminos del lado oscuro de la fuerza, Anakin, y serás capaz de salvar a tu esposa de una muerte segura. El canciller acababa de revelarle que era el maestro Sith que los Jedi estaban buscando desde hacía años, y Anakin activó su sable de luz para darle muerte. Sin embargo, no pudo hacerlo porque tenía el secreto para salvar a su mujer, de modo que optó por denunciarlo al Consejo Jedi. Los Jedi Mace Windu, Kit Fisto, Shastin y Ayen Kolar acudieron a los aposentos de Palpatine para arrestarlo, pero este, tras sacar el sable que escondía en una de sus mangas, acabó con rapidez con todos menos con Windu. El maestro Jedi, experto en el estilo denominado Wapat, consiguió desarmar a Palpatine y lo arrinconó junto a una de las grandes cristaleras que había estallado durante la lucha, justo en el momento en el que Anakin entraba en la sala. Palpatine acusó a Windu de ser un traidor y pidió a Anakin que lo ayudase, ya que era la única persona que podía salvar a Amidala, pero como el joven dudaba, el Sith trató de lanzar rayos fuerza contra su rival. Windu los desvió con su sable y los lanzó contra el canciller, que quedó desfigurado y muy debilitado. Anakin le dijo a Windu que no podía matarlo, pero este no le hizo caso, de modo que cuando hizo un ademán para matarlo, Skywalker le amputó la mano mientras Palpatine gritaban "poder ilimitado" y arrojaba a Windu por la ventana envuelto en rayos de fuerza. Se cree que Mace Windu nunca fue rival para Palpatine y que este solo jugó con él en espera de que llegase Skywalker, ya que podía completar su seducción si este no acababa con el maestro Jedi. Según esta teoría, Palpatine solamente fingía debilidad y eso explicaría cómo pudo exhibir ese poder ilimitado casi sin solución de continuidad. Skywalker se postró ante Palpatine y lo aceptó como maestro, recibiendo el nombre de Darth Vader y la misión de acabar con todos los Jedi y de acudir al planeta Mustafar para descabezar a la cúpula separatista. El joven, junto con la Legión 501, irrumpió en el templo Jedi y acabó con todos los Jedi que se cruzaron en su camino, incluidos los niños, mientras Palpatine ordenaba a los comandantes clon ejecutar la Orden 66, y estos se volvían contra sus generales Jedi para darles muerte. Tras limpiar el templo, Anakin acudió a Mustafar y ejecutó a los líderes separatistas, pero cuando iba a abandonar el planeta se encontró con Amidala, que trató de convencerlo para que retornase a buen camino. Sin embargo, el joven estaba furioso y cuando vio que Obi-Wan había acompañado a su mujer se volvió contra ella loco de celos y, olvidando que estaba en un avanzado estado de gestación, usó la fuerza para apartarlo, haciendo que se golpease con una piedra y quedase inconsciente. Anakin y Obi-Wan se enfrentaron en un larguísimo y épico duelo que terminó cuando este último consiguió una posición elevada que le confería una ventaja insalvable. Kenobi imploró a su antiguo discípulo que no lo intentase, pero este no le hizo caso y le atacó. Obi-Wan le amputó un brazo y las dos piernas, y su maltrecho cuerpo se quemó junto a uno de los inmensos ríos de lava. Kenobi le dio por muerto y dejó en planeta con Amidala
a la que llevó hasta Polis Massa, donde no pudieron salvar su vida, pero sí la de sus gemelos, a los que llamó Luke Skywalker y Leia. Sin embargo, Anakin no estaba muerto y Palpatine pudo rescatarlo y salvó su vida, aunque para ello tuvo que encerrarlo convertido en medio humano, medio máquina, dentro de una armadura de soporte vital. Cuando Anakin despertó dentro del ingenio, preguntó por su mujer y Palpatine le dijo que él mismo la había matado en un arranque de ira, y el joven gritó desesperado mientras arrancaba las correas que lo sujetaban a la camilla y trataba de dar sus primeros pasos con su nuevo cuerpo. Anakin estaba muerto y en su lugar estaba Darth Vader. Ayudado por el emperador, Darth Vader continuó su entrenamiento y perfeccionó aún más su control de la fuerza, mientras servía a su nuevo amo, cazando a sus antiguos compañeros de orden, en la que años más tarde se le conocería como la Gran Purga Jedi. Palpatine lo tuvo siempre vigilado y nunca le dio su plena confianza, sin embargo le concedió cada vez más poder y le dio mando directo en la estructura militar del Imperio. Anakin, al que todos llamaban Lord Vader, se convirtió en la mano derecha del emperador, y el resto de los mandos militares, a excepción del Gran Moff Tarkin, estaban sometidos a sus órdenes, ya que éstas contaban con el aval del mismísimo Palpatine. La Estrella de la Muerte, una estación orbital del tamaño de una pequeña luna que podía destruir planetas enteros con sus superláseres, era la máxima prioridad de Palpatine. Y aunque su máximo responsable y el que tomaba las decisiones era Tarkin, el emperador ordenó a Vader que colaborase estrechamente con el Gran Moff. Con la ayuda de los agentes imperiales y de la fuerza, Vader descubrió que habían desaparecido unos planos que estaban en poder de Leia Organa, y tras abordar su nave consular, la Tantive 4, torturó a la joven sin saber que era su hija. Para entonces Leia ya había puesto los planos a salvo del interior del androide astromecánico R2-D2, que, acompañado por C-3PO, dejó la nave antes de que fuese abordada, y ambos tomaron tierra en Tatooine. El destino, tal vez la voluntad de la fuerza, hizo que los androides cayesen en manos de unos chatarreros Javas que se los vendieron a Luke, el otro hijo de Vader, que vivía en Tatooine, con sus tíos Owen y Beru. R2-D2 mostró al joven parte del mensaje de Leia, en el que la joven pedía la ayuda a Obi-Wan Kenobi, y Luke no tuvo duda de que se refería a un viejo eremita llamado Ben que vivía cerca de su granja. Cuando Luke le contó a su tío lo que acababa de ocurrir, este le pidió que se olvidase del tema y le ordenó que al día siguiente llevase al droide de la ciudad para que le borrasen la memoria. Sin embargo, cuando el joven despertó, comprobó con desagrado que R2-D2 había desaparecido. Luke, en compañía de C-3PO, siguió el rastro del fugado, pero cuando lo alcanzó fue atacado por los Tuskens, moradores de las arenas, que lo dejaron fuera de combate. Fue entonces cuando apareció el viejo Ben, que tras poner a salvo al joven lo llevó a su casa, donde ambos pudieron ver completo el mensaje de Leia. Obi-Wan quería que Luke le ayudase a rescatar a Leia, sin embargo el joven debía obtener el permiso de sus tíos. Algo que al final no fue necesario, porque Owen y Beru fueron asesinados por los soldados del Imperio que habían iniciado la búsqueda de los droides fugados. Luke y Kenobi contrataron los servicios de un contrabandista llamado Han Solo y de su copiloto Wookiee, y dejaron el planeta para dirigirse a Aldearan con los planos. Sin embargo, cuando llegaron allí solo encontraron un montón de rocas. Tras diversas peripecias, el grupo consiguió rescatar a la joven Leia. Sin embargo, cuando iban a dejar la estación, Kenobi se encontró con Vader, que tras haber detectado su presencia salió a su paso en uno de los corredores. Sin el menor asomo de duda, Vader cortó a Kenobi en dos. Sin embargo, al suelo cayó una única túnica vacía. El oscuro señor del Sith ya no sentía la presencia de su antiguo amigo y maestro, y pisó la túnica para comprobar que no había nada bajo ella, y acto seguido ordenó que se siguiese a los fugados en cuya nave habían puesto un localizador. Siguiendo a Luke y a sus amigos, la Estrella de la Muerte descubrió la base rebelde en Yavin 4, pero antes de que el planeta estuviese a tiro del superláser, los insurgentes, que habían analizado los planos de la estación imperial y descubierto un fallo en su diseño, iniciaron su ataque. Pudieron sabotearla, y así la Estrella de la Muerte fue destruida, y con ella miles de imperiales y Tarkin, que se negó a abandonar la estación pese que así se lo aconsejó uno de sus subordinados. Vader, tras recuperar el control de su caza, fue recogido por una nave imperial y regresó junto a Palpatine, que le ordenó buscar y destruir a los rebeldes.
Vader, que para entonces ya sabía que Luke era su hijo, ocultó este hecho a su señor y sembró la galaxia con sondas de búsqueda. Una de las sondas encontró a los rebeldes en el planeta Hoth y Vader ordenó el ataque. Sin embargo, aunque los imperiales arrasaron el lugar, Luke, su verdadero objetivo, consiguió abandonar la nave sin ser capturado. Contrariado, y aunque la medida no fue bien aceptada por sus subordinados, Vader contrató los servicios de varios cazadores de recompensas a los que envió en busca de Luke y sus amigos. Uno de ellos, Boba Fett, localizó el halcón milenario y gracias a ello Vader pudo apresar a los amigos de Luke en Ciudad Nube, donde probó la cámara de congelación de carbonita con Han Solo para ver si podía usarla con Luke sin poner en peligro su vida. Tal como esperaba, Luke acudió a Ciudad Nube y eso permitió a Vader enfrentarse con él. El duelo fue largo y violento y durante el transcurso el mismo Vader leyó de la mente de Luke y descubrió que Leia era su hermana. Vader, mucho mejor entrenado que su rival, le cortó la mano derecha y tras arrincolarlo junto a un enorme pozo le confesó que era su padre y le pidió que se uniese a él. El joven, para no sucumbir a la tentación de unirse a él, se tiró al pozo y tras caer por una red de túneles quedó colgado de una endeble antena exterior, donde fue recogido por sus amigos que habían conseguido escapar gracias a la ayuda de Lando Calrissian, administrador de Ciudad Nube. El emperador quería hacerse con Luke a toda costa y su captura fue una de las prioridades de Vader, pero los caminos de padre e hijo no se volvieron a juntar hasta que ambos coincidieron en Endor. Fue allí donde Luke, convencido de que en su padre había algo de bondad, se entregó e intentó convencerlo para que regresase a la luz. Vader pensaba que con la ayuda de su hijo podría derrotar al emperador y eso les permitiría gobernar la galaxia como padre e hijo. Sin embargo, el emperador, fiel a la norma Sith de los dos, deseaba coger a Luke Skywalker como aprendiz y forzarlo para que acabase con su padre. El astuto Palpatine consiguió que Luke enfureciese y atacase a Vader. Sin embargo, cuando el joven debía asestar el golpe de gracia, su progenitor tiró el sable al suelo y dijo: "No lo haré, yo soy un Jedi como mi padre antes que yo". Furioso, el maestro Sith empleó sus mortales rayos contra el joven, hasta que Vader no pudo soportarlo más y tras alzar a su maestro con ambas manos lo arrojó por un gigantesco pozo donde murió. Cuando Vader exhaló su último aliento, Luke cargó su cuerpo en una lanzadera y tras la batalla incineró su cuerpo en una gran pira. Minutos más tarde, el joven tuvo una visión de los espíritus de Obi-Wan y Yoda, a los que se unió el de Vader. Ya no había duda, Anakin Skywalker había vuelto a la luz y era uno con la fuerza. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal 7, Historias para Gente Interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de En Blanco y Negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.